Radio. Con Shirley Barnaghi. A propósito del 23 de enero, he querido conversar esta mañana con Margot Pérez Jiménez, hija de Marcos Pérez Jiménez. Buenos días y bienvenida. Ahora sí, Margot, ¿me escucha, me ve? Ahora sí te veo y te oigo. Bueno, maravilloso. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, sí. Bueno, leía que usted tenía 11 años cuando su padre salió del poder. ¿Cómo recuerda usted ese 23 de enero de 1958? Pues mira, en esas edades son cosas que se te quedan grabadas para el resto de tu vida, porque empezando que no entiendes lo que está pasando. Solo ves las cosas como quien ve una película, porque eres un niño y has vivido una vida hasta ese momento que cambió. O sea, yo no entendía que mi padre, que todo el mundo lo quería, lo adoraba, la casa, de repente estuviéramos, que viniera mi padre a hablar con mi madre y decirle que mi hermana y yo nos pegamos a la puerta para oír que si él no regresaba a tal hora, era que lo habían matado, y entonces que no fuéramos nosotros en el avión. Entonces, claro, es un mundo que no entiendes, lo estás viviendo, pero no lo estás entendiendo. Se te queda grabado para el resto de tu vida. Te enseña mucho, porque eso así aprendes muchísimo de esas cosas. ¿Cómo describiría esas horas y esas horas de su padre, ¿no? Entre la salida. Luego vamos a hablar de la salida, huida. Siempre hay, digamos, distintas percepciones con respecto a lo que realmente pasó. Pero usted fue testigo allí, aunque tuviese 11 años, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo? Por eso me ha sorprendido siempre las cosas que he oído durante mi vida. He oído muchísimas cosas que, bueno, sé que es mentira porque yo lo viví. Pero bueno, ¿Como la gente cuáles, se por monta su ejemplo? historia porque es lo que conviene en ese momento y punto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Es decir, si usted tuviese que Pérez describir esa Jiménez salida. salió huyendo. Sí, no Pérez huyó. Jiménez, no, Pérez Jiménez no huyó. Pérez Jiménez se fue porque quiso. En el momento de llegar mi papá a la Carlota, que vino con su escolta, igual como que si hubiera ido a hacer un viaje. Yo me acuerdo, se me quedó grabado lo que llamaban los medias blancas, que era la policía militar. Ver a hombres de pies cuadrados llorando, diciéndole general, no se vaya, pues eso se te queda grabado y tú no lo entiendes, tú eres un niño, pero sí se te queda grabada la escena para el resto de tu vida. ¿Usted no lo calificaría como que fue forzado a salir o fue más bien una transición Fue negociada? forzado por las circunstancias, porque las circunstancias era que él después hablando ya después, 5 o 6 años antes de morir, que yo me sentí un día a hablar con él, porque siempre me daba, no quería tocar el tema, pero me daba mucha curiosidad el saber el por qué. Y él me dijo en ese momento, Margot, yo para quedarme hubiera tenido que por lo menos fusilar a dos cadetes, porque él lo que más le dolió fue la oficialidad joven que se sublevó contra él. Entonces, y eso él lo hubiera controlado, pero yo sí le discutí, le dije, papá, no lo entiendo, pues yo en eso soy diferente a él, le dije, yo hubiera fusilado y yo no me hubiera ido, porque mi puesto estaba ahí. Y él me contestó, Margot, yo no soy un asesino. Le digo, sí, pero la gente lo ha clasificado siempre de asesino. Me dice, sí, pero yo soy el que duermo conmigo. Eso fue lo que él me contestó. ¿Cómo describiría usted a su padre? ¿No lo describiría como un dictador? Creo que un dictador era, porque se hacía lo que él quería. Mi papá tenía un proyecto en su cabeza, que eran 10 años de mandato, solo le dejaron hacer 5, para consolidar Venezuela con unas bases fuertes y que no se pudieran romper nunca, porque su ilusión era que Venezuela estuviera como está geográficamente, en la cabeza de Latinoamérica o de Sudamérica. Y entonces era su gran anhelo, su gran ilusión, porque quería Venezuela muchísimo, muchísimo. Y él siempre, bueno, después de esa época que hablamos mucho, él siempre me decía, yo no quería perpetuarme en el cargo, porque creo que nadie puede perpetuarse en un cargo. Yo tenía un proyecto de 10 años
para consolidar Venezuela, porque Venezuela tiene muchos recursos y para poderlo consolidar. Ahora, O sea fíjese, que, fíjese con respecto a este proyecto, el régimen de su padre ha tenido siempre, tuvo una dualidad, una dicotomía. Fue una dictadura definida como oscura y brutal, pero muchos suelen justificar esa dictadura con el progreso, las construcciones, la modernidad y el proyecto de obras vanguardistas en Venezuela. ¿Cómo cree usted que debería ser recordado? mira, yo no creo, es mi padre y te diría maravillosamente, deberían de recordarlo, pero yo estoy con los pies en la tierra, pero sí estoy segura de que la historia depura y pone a todo el mundo en el lugar que le corresponde. Mi padre, según se decía, ahora ya está la gente cambiando de opinión, porque claro, las cosas se tamizan con el tiempo. Pero mi padre decía un dictador brutal, asesino, de todo. Yo estoy acostumbrado a oír de todo sobre mi padre. Pero fíjate, lo juzgaron sus propios enemigos cuando lo llevaron de Estados Unidos a Venezuela. Y lo pudieron condenar por peculado. 3 años. Él estuvo 5 años en la cárcel en Venezuela. Y lo condenaron 3 años. Si sus propios enemigos que estaban en el poder no pudieron, porque buscarían hasta debajo de las piedras. Me acuerdo de una de las cosas que comentábamos, es que pusieron al padre de mi padre como persona interpuesta en todo lo que hacía mi papá. Y el papá de mi papá murió cuando mi papá tenía 10 años. O sea que ellos buscaron por todos sitios para condenar a Pérez Jiménez de lo que ellos decían que era Pérez Jiménez y lo condenaron por peculado. O sea que A ver, ahí pero está. hay registros de, usted me dice, usted está acostumbrada a escuchar cosas sobre su padre. Sí, Pero bueno, una cosa es el padre y otra es la figura política. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, hay evidencia de que durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez hubo asesinatos, desapariciones, persecuciones. ¿Cómo usted convive con eso? ¿O cómo se muy enfrentó fácil, a muy usted a fácil, eso muy como fácil. hija? Porque yo nunca lo supe, todo lo contrario, de boca de mi padre, empezando por ahí. Después yo he visto cómo se ha desarrollado y cómo son los mandatarios después de él. Yo creo que ninguno, o a lo mejor habrá alguno, no quiero acusar a nadie, Mm. se puede mirar con lupa. Lo que pasa es que cuando estás en el poder nadie te va a sacar tus horas oscuras. Yo no puedo decir que en la época de mi padre no se hizo eso, porque te estaría mintiendo, yo era un niño. Yo conozco a mi padre como mi padre, punto. Y como figura política, después que salimos, todo lo que se dijo sobre él. Ahora, en ese sentido, ponerme absurdamente a defender un tipo de gobierno, yo no puedo, yo era un niño. Pero luego Entonces, usted en su adultez, cuando mi sí, pregunta es cómo una hija luego en la adultez empieza a escuchar esto, a investigar, porque en la se adultez, distanció en algún momento de la figura de su padre, lo cuestionó. no, porque yo conocí a mi padre, porque en mi adultez yo me preocupé de averiguar al hombre, que era él como hombre, no su gobierno, él como hombre, cómo reaccionaba antes de las cosas, cómo se comportaba él en la vida, cómo se comportaba él con la gente, cómo era Pérez Jiménez como ser humano, como ser humano. Entonces, claro, a mí aquello me subrayó, por decirlo, una forma de ser que no concordaba con todo lo que se decía de él. A lo mejor yo, con mi carácter, mi forma de ser, hubiera sido lo que dicen que fue un Pérez Jiménez. Y como yo soy como soy, y hubiera sido quizás una persona así, sabía que mi papá, él particularmente,
no podía, tenía mucha gente a su cargo, a lo mejor la gente actuaba en nombre de él, no te lo puedo decir, pero no me Bueno, el encaja. jefe de Seguridad Nacional era Pedro Estrada, Bueno, que a está, mí no me encaja el Pérez Jiménez con el que yo viví a partir del año 58. No me encaja si usted, con lo que tú usted dices. ha podido separar o puede separar, según veo, el padre del dictador. Claro, obvio. Si no sería, o sea, yo no vivo con un personaje de la historia, yo vivo con mi papá, punto. Por eso siempre cuando me dicen gobierno de Pérez Jiménez, pero es que yo soy hija. Yo puedo tener Mm. un concepto y te digo, y en eso tengo un concepto totalmente diferente a mi papá. Entonces, ese no era Pérez Jiménez. El Pérez Jiménez, el ser humano que yo conocí. Ahora, Margot, ¿cree que la historia ha juzgado injustamente a su padre? No, yo creo que la historia todavía no está Mm. definitivamente escrita. La historia estará escrita con los años. Cada vez se va cambiando más, cada vez se va entendiendo más. Y a lo mejor, que yo no lo veré, ni lo verán mis hijos, a lo mejor dentro de 100 años, de 150 años, se escribe otra historia un poco diferente a los que se escribió en el 59, 60 o 70, porque ya está empezando a cambiar un poco, pero eso no se sabe sino con el tiempo. ¿Cómo percibe usted cada 23 de enero? En Venezuela celebramos la caída de un dictador y Sí, la entrada, que fue un hiato luminoso de la democracia en el país. ¿Usted sí. cómo lo recuerda el 23? ¿O qué es para usted? ¿Qué significado le da la caída del Nada, dictador? yo recuerdo lo que yo pasé ese día. Mm. Y después, como yo he vivido fuera y solo se me transmitía a través de mi padre la parte buena de Venezuela, entonces no, yo lo que sí me he dado cuenta, que he visto que el 23 de enero ha sido muy bueno para los venezolanos porque el desarrollo del país ha sido excelente. Es lo único que te puedo decir, con todo el sarcasmo del mundo. Ahora, hay dudas de la vida posterior de Marcos Pérez Jiménez. ¿Cómo transcurrieron estos años? Luego, bueno, él murió en España, pues en el exilio. Sí, sí. ¿Cómo transcurrió ese tiempo para ustedes y para él? Muy bien, fenomenal, como una familia, composición, bien, hacíamos lo que hace todo el mundo, nos íbamos de vacaciones, viajábamos, vivíamos, estudiábamos, bien, normal, sin nada diferente Y a... el dinero, es decir, en algún momento, bueno, de hecho se le juzgó, pero la pregunta es ustedes, es decir, ¿de dónde acumuló tanta fortuna? Yo no sé, pero yo siempre he dicho que mi padre era un mago, porque tenía dinero, pero las arcas en Venezuela cuando él salió estaban llenas, la deuda pública no existía, era un mago. No sé cómo lo hizo, ya me gustaría a mí saberlo. Ahora, Margot, ese día, quiero regresar al 23, había una maleta, una La famosa famosa maleta, maleta. sí. ¿Qué tenía esa maleta? Yo no sé, pero según dicen, tenía, creo que eran dinero en cash, creo, y porque si no, ¿cómo se llama? El Paoli, el que era jefe de la casa militar, no se la queda si no hubiera habido algo que... Y creo que había algo no sé si existen allá las letras del tesoro o algo así, que fue lo único que tenían cuando el juicio de mi papá y por eso lo condenaron por pecular. ¿Y recuerda usted esa discusión de la maleta? Sí, claro que la ¿Cómo recuerdo. la recuerda? Nada, mi papá preguntándole cuando llegamos a Santo Domingo a mi mamá por la maleta y mi mamá diciéndole que él se la había dado ay, no me acuerdo el primer nombre de Alberto Paoli, y la maleta no aparecía.
Bueno, y nunca apareció. Sí, apareció en Venezuela. Sí, sí Bueno, apareció. se quedó. Ahora, dígame algo, Margot. Usted me dice, bueno, yo conocí a mi padre, como es lógico, pero Claro. nunca tuvo un poco como la curiosidad de conversar con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Primero que quería saber quiénes eran las víctimas. Nunca me dijeron, esa es una víctima, eso es... No, no. La gente que fue contra mi padre en un momento, dado que no quiero dar apellidos por si a las personas no les gusta que las nombre, esas personas sí las he visto llegar a la casa de aquí en España y hablar con mi papá y gente muy conocida venezolana decirle, nos equivocamos. Eso sí lo he visto. Pero la víctima de quién, de alguien que la Seguridad Nacional, según la historia, torturó, eso no he tenido ninguna curiosidad. Ninguna. No ha tenido curiosidad, es decir, ¿usted separa a Pérez Jiménez de Pedro Estrada? Hombre, son dos personas diferentes. Sí, pero estaba bajo su cargo, su mandato, no, sí, su claro, régimen. Ya por eso te digo, eso ya yo no lo sé. Yo sé que Pedro Estrada hizo la función que se le pediría en ese momento, creo yo. No creo que sería un loco desmadrado que hacía lo que le daba la gana. Margot, me queda poco tiempo, pero definitivamente, bueno, entrevista no menos polémica. ¿Cómo ha vivido usted o qué ha representado para usted ser la hija de Marcos Pérez Jiménez? Un orgullo cada día más grande. Eso es lo que ha representado para mí. Cada día, cada vez que me hago más vieja, veo más mundo, conozco más gente, analizo más gente, cada día un orgullo más grande. Porque hombres del estilo de mi papá, poquitos, muy poquitos. Bueno, la pregunta que le hice, es decir, ¿se puede justificar lo que ocurrió bajo su régimen con el progreso de Venezuela? Sí, para mí sí. Para mí sí. ¿Cómo estaba Venezuela en aquella época? ¿Cuántas personas vivían bien? ¿Cómo estaba el país? Todo eso. Pero Bueno. si te metías en política, corrías el riesgo de ser desaparecido, asesinado, torturado. ¿Cuántos gobiernos en el mundo te metes en política y sales bien? Bueno, Margot, gracias por haberme atendido esta mañana. Gracias a ti. La perspectiva de la hija de Marcos Pérez Jiménez a propósito de su padre. Bueno, luego me voy a permitir pasarle una lista de las víctimas. Yo creo que es importante hacer ese trabajo eventualmente. Hija, tú estás haciendo tu trabajo, puedes hacer lo que quieras. Te doy las gracias por la entrevista. Por favor, gracias a usted. Darme la oportunidad de decir lo que yo pienso. O sea que encantada de haber hablado contigo. Gracias, Margot. Margot Pérez Jiménez, hija de Marcos Pérez Jiménez, ha sido mi invitado. Esta mañana yo tengo que despedir este programa.